Muy buenas tardes. Retomando nuestro plan sobre este tema que hablamos de cambiando vidas a través de la interpretación de la enfermedad mental, ¿sí? Hoy, para recordarles que la enfermedad mental siempre la hemos visto en tres escenarios, que es el escenario de la causalidad, el segundo escenario es el escenario del cerebro intracraneal y el tercer escenario es el del cerebro digestivo. La vez pasada hablamos del primer escenario. Hoy vamos a hablar del segundo escenario, que es el cerebro intracraneal, ¿sí? Que es prácticamente el que aborda todo el mundo en el manejo de la enfermedad mental. Y ese escenario, generalmente, la causalidad de la enfermedad mental aquí es producida por un estrés crónico, ¿sí? Sin dejar de reconocer que el estrés agudo es un mecanismo de defensa del ser humano para librarse de circunstancias agudas o críticas en un momento dado. Pero cuando ese estrés se vuelve crónico, ¿sí? Se produce una serie de fenómenos a nivel del cerebro, ¿sí? Que tal vez algunos conozcan y hayan oído hablar de la hipófisis y el hipotálamo, ¿sí? Y hablando de cortisol como una de las sustancias que desencadena la parte de la enfermedad mental. Entonces les cuento que esta parte de la enfermedad mental, que es la que del todo el mundo habla, ¿sí? Tiene unas características especiales. Y la secuencia generalmente son las neurosis, que es como los síntomas iniciales de una enfermedad que termina en una depresión, que termina en una ansiedad o que termina en una enfermedad mixta, como un síndrome depresivo ansioso o que termina en un trastorno de personalidad. Definitivamente está demostrado que la depresión produce inflamación y la inflamación produce depresión, ¿sí? Generalmente cuando estamos en depresión, el cerebro sufre reflejos de una cantidad de sustancias que viajan por la vía circulatoria desde el intestino hasta el cerebro y que pasan una zona muy importante que se llama la barrera hematoencefálica. Esa barrera hematoencefálica lo que hace es que permite que esa inflamación llegue a unas células del cerebro, ¿sí? A las neuronas, a algunos de pronto conozcan los astrocitos, otros dirán que la microglia o el oligodendrocito, ¿sí? Y esto produce una inflamación que empieza a producir una cosa que se llama muerte neuronal programada. Entonces la depresión produce eso a través del tiempo cuando se vuelve una enfermedad crónica, ¿sí? Y eso altera todos los procesos de elaboración mental y es así como te daña el sueño, ¿sí? Te daña la tranquilidad, ¿sí? Te produce sensaciones caóticas hasta de muerte, ¿sí? Entonces tenemos que ser muy previsivos, ¿cierto? Para el manejo de la enfermedad mental, ¿sí? Porque como este daño neuronal nos, nos daña la capacidad de retener más conocimiento, o sea, lo que llamamos la parte cognitiva se deteriora progresivamente. Y eso hace que perdamos la capacidad para aprender muchas cosas más, que es lo que sucede hoy con muchas personas que cuando están en esos estados de depresión o ansiedad, ¿sí? Terminan en unos caos que definitivamente, ¿sí? Asustan, y es el abordaje que se hace hoy en día por parte de los psiquiatras con solo medicamentos para manejar lo que es los neurotransmisores a nivel central. Pero resulta que, como le hemos hablado, la enfermedad mental tiene varios escenarios y tendremos que hablar después de otro escenario que es tal vez en este momento el que más ha revolucionado el manejo en sí de la psiquiatría, ¿sí? Que es el cerebro digestivo, ¿sí? Entonces los estoy invitando para que sigamos hablando de estos temas, ¿sí? Que son, según la Universidad de Harvard, el peor caos del mundo está en este momento en la enfermedad mental. Sabemos que el 80% de la población tiene enfermedad mental y que cada uno trata a su manera, ¿sí? De esconderla porque la enfermedad mental asusta, aterra, da miedo, ¿sí? Y tenemos que ir poco a poco nosotros como seres humanos, ¿sí? A aprender a ir
analizando y soltando cada nuestra circunstancia de vida que nos lleve a estos estados. Y la enfermedad mental no solamente la vemos en el aspecto del ser humano en sí, sino que la enfermedad mental, tristemente, como se lo he dicho varias veces, es una de las formas de la manipulación de los personajes que manejan el mundo, ¿sí? Que aprovechan de nuestra debilidad mental, de nuestro caos, para manipularnos y llevarnos, ¿sí? Arrastrados a unas situaciones que el mundo cada día se va profundizando más. Solo siempre los invito a que por favor, ¿sí? No se dejen hacer manipulación de la enfermedad mental por parte de políticos, ¿sí? Porque la única forma de cambiar la historia es cambiando nosotros, no se les olvide, ¿sí? Somos nosotros los que tenemos que generar el cambio, porque los que manejan la política en el mundo nunca van a cambiar. Los espero el próximo programa para que hablemos profundamente sobre el otro escenario de la enfermedad mental, que es el cerebro digestivo, que es una maravilla y que hoy prácticamente determina casi el 50% de la enfermedad mental. Él es el doctor Jorge Alirio Restrepo, Cambiando Vidas. Si a usted le gustó este contenido, dele me gusta, comente y dele compartir. Hasta una próxima oportunidad.